Este es un espacio sin vergüenzas, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todas. Todos hemos visto en redes sociales algún video, reel, TikTok o lo que sea de parejas de diferentes nacionalidades que cuentan su historia y que todo el mundo idealiza o romantiza. Pues sí, cada vez es más común ver parejas multiculturales, pero no todo es como lo pintan en las películas o las redes sociales. Hay muchas barreras culturales, religiosas, idiomáticas, geográficas, económicas, etcétera, 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 que deben enfrentar quienes deciden tener una relación con alguien de otra nacionalidad. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de Nos pasa a todas. Ya les spoileé un poquito el tema de hoy. En este capítulo hablaremos de los mitos y verdades de tener una relación o casarse con un extranjero. Yo, por supuesto, no estoy casada con uno, de hecho, no estoy casada, así que no es mucho lo que pueda aportar a este tema. Sí he tenido un par de relaciones, digámoslo así. Más adelante les contaré algo de esto, pero por ahora démosle la bienvenida a Nadine, quien es bumanguesa como yo. Nos conocimos en Porristas hace muchos años en la universidad, pero Ujú. no tanto, no somos amigas. Lleva 10 años en Estados Unidos y ya casi 10 también de relación con su pareja y tiene 5 mesecitos de embarazo, así que felicitaciones, Nadine, y bienvenida Nos pasa a todas. Cuéntanos un poquito de ti. Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Nat Calderón, vivo actualmente en Virginia, en Estados Unidos. Como lo dijiste, pues llevo aquí ya 10 años. Tengo un emprendimiento con mi esposo, soy colombiana, actualmente me dedico a trabajar en mi emprendimiento, pero también pues he sido profesora de español y bueno, como que he hecho de todo aquí en Estados Unidos. También tengo un podcast que de hecho, bueno, lo acabo de dar. Entonces hago de todo, siento que hago de todo un poco. Bueno, buenísimo. Así somos las mujeres y así somos los latinos, hacemos de todo un poco. Cuéntanos por qué te fuiste a vivir al exterior. Bueno, yo creo que lo principal era como mi tema un poco personal con la pareja que tenía en ese momento. Yo sentía que necesitaba distanciarme como para poder pensar muy bien si eso era lo que quería. Entonces a mí me atraía la idea de poder poner distancia entre mi situación familiar y en ese momento sentimental y de qué maneras yo podía crecer a manera personal estando lejos de ellos y tratar también un poco de encontrarme a mí misma, porque nunca había podido, digamos, explorar qué se sentía estar sola, ser un poco independiente, siempre había vivido con mis papás. Entonces creo que era como unas ganas de poder conocerme y explorar cómo iba a ser de pronto tener un poco más de independencia. Bueno, y cuéntame en este proceso de 10 años, ¿cómo fue que conociste a tu esposo actual? Bueno, nosotros nos conocimos cuando yo llevaba casi 8 meses viviendo en Estados Unidos y nos conocimos porque yo tenía una amiga que estaba hablando con un amigo de él por Tinder y para conocerse decidieron ir a bailar salsa y le dijo que trajera una amiga que él iba a llevar un amigo y ese amigo era David y mi amiga pues me dijo, estábamos tomando clases y me dijo clases de inglés. Entonces me dijo, bueno, yo voy a salir con este chico después de las clases y si tú quieres, pues ven, él va a llevar un amigo. Honestamente, esta historia la he contado muchas veces, pero yo no quería ir porque ese chico con el que ella se iba a hacer era 10 años mayor que nosotros. En ese momento él tenía 32 y nosotros 22. Entonces yo decía, no, pero ¿qué vamos a ir con estos viejos? O sea, yo imaginaba que el amigo que él iba a ver era de la misma edad de él, ¿no? Entonces yo, no, pero ni idea, o sea, y foto del man, o sea, yo voy a llegar allá sin saber ni siquiera el man cómo es, al menos ella sabía cómo lucía su cita, ¿no? Entonces yo estaba como muy Claro, era ciegas. reacia. Era ciega, sí, la mía era ciegas, pero medio obligada porque ella era mi ride home, o sea, ella era la que me iba a llevar a la casa. Y cuando qué planes y decidió Ok. irse a la cita, fue como, dice que vienes y yo, pues que no tengo opción, o sea, usted me iba a llevar a la casa. Entonces, bueno, listo, vamos. Pero como buena colombiana precavida, le pregunté a varias gente de la clase que estábamos tomando en ese momento que si alguien quería ir a tomar cerveza. O sea, yo no dije para dónde iba, no dije como, vamos a ir a un barcito, Andrés, yo, ¿quién quiere ir con nosotros a tomarse una cervecita? Bueno, pues 8 niñas dijeron que querían venir, entonces estamos 10 chicas latinas ¿A la en la cita? cita a las de dos. Entonces David siempre cuenta esta parte y él decía que él se bajó del carro y él no podía creer que cuando le dijo Justin, que es el amigo, dijo, ah, creo que nuestras citas están en ese tumulto de gente en la esquina.
súper intimidado con el tema de la salsa. Él también lo habían llevado así como medio arrastrado, entonces le estaba diciendo como yo no sé en qué ti, pero bueno, aquí estoy y ya como que let's do the best out of this. Me había inventado es que una frase por si, como no lo conocía, entonces de yo dije, si seguridad. lo veo y me gusta, sí, 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 entonces yo les había dicho, si lo veo y me gusta, yo les digo tal cosa, y entonces ustedes ya saben que todo está bien, y si no, digo otra cosa, y entonces ya me quedo con ellas, ¿no? Ese era mi... Y nada, entonces yo lo vi, y pues no es viejo, o sea, David tiene mi edad, tiene 2 años más, pero no tenía 10 años más, entonces yo dije, ok, bueno, estamos bien por esta parte, porque el viejo es el de mi amiga, menos mal. Qué risa que digas eso, Y, porque mi novio me lleva 10 años. Y yo ahora tengo 10 años más, yo ahora tengo esa edad y digo, Dios mío, ¿cómo podía pensar que yo estaba vieja? O sea, ¿me entiendes, Pero David? antes eso era, o sea, antes eso como que se notaba más, los años de diferencia. Exacto. Claro, o sea, para mí era como los de 30 para arriba son otra generación, ¿sí? O sea, Ujú. los de 20 somos una y los de 30 para arriba son otra. Entonces, bueno, lo chistoso es que este chico, Justin, terminó hablándose con las niñas que yo invité. A mi amiga no le gustó tanto. Y pues David y yo sí hicimos como conexión desde el primer momento, hablamos toda la noche y ya digamos que de ahí el resto es un poco historia. Ok, ay, pero qué lindo, todo de película, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Bueno, ya hablando de cosas no tan chéveres, ¿cuáles crees que son los mayores retos que afrontan las parejas, pues así como ustedes, de diferentes nacionalidades? Bueno, nosotros tuvimos como 8 meses al principio de la relación, llevamos como 6 meses juntos y tuvimos que separarnos por casi 6 meses porque yo me tuve que ir de au pair a Cartago. Entonces, esa fue la primera prueba que tuvimos que pasar de la distancia. Yo siento que esas pruebas también pueden ser como confirmaciones, o sea, no puede sobrevivir el test del tiempo. Creo que uno realmente puede confirmar si la persona es para uno o no. Entonces, digamos que esos 6 meses realmente nos sirvieron para confirmar que sí queríamos estar juntos. Hicimos lo posible por vernos en esos 6 meses, creo que nos vimos 2 veces y desarrollar nuestra relación a pesar de estar lejos. Luego, más adelante, tuvimos que pasar 8 meses separados, volví a Colombia y David de nuevo, o sea, él estuvo de hecho en Colombia cada 2 meses a visitarme, ahí fue que conoció a mi familia por primera vez. Entonces, como que el interés de parte de los dos era tan grande, como que tan fuerte. Nosotros de verdad queríamos hacer funcionar la relación que, digamos, buscamos siempre, siempre maneras de mantenernos en contacto, de mostrar que a pesar de no estar físicamente ahí, igual estábamos cerca. Entonces, yo creo que es importante tener como claridad de las expectativas de lo que cada uno espera de una relación, especialmente si la distancia es un problema, entre comillas, digamos, saber, bueno, o sea, con qué frecuencia se van a hablar, con qué frecuencia se van a textear, o sea, qué es lo que cada uno espera en ese aspecto. Yo no quería esperar a ver a David una vez en 8 meses y él tampoco, entonces como que era ser muy claros con cuántas veces nos queríamos ver en ese momento, en ese tiempo, cada cuánto. Creo que la comunicación en ese sentido es muy importante. Si de pronto uno está dudando, no está seguro, siento que la distancia hace que uno pueda ver la relación desde otra perspectiva, de pronto darse cuenta que esa persona no es para uno. Entonces pone como las cosas muy claras, o sí, 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 o definitivamente no es por aquí. Entonces es una prueba que es chévere tener de cierta forma porque realmente puede ayudarte a confirmar si la relación tiene futuro o no. De acuerdo, y súper importante lo que dices como de la organización, de verdad, porque si queda todo abierto a él, veremos, lo intentaremos, veamos cómo fluye. No, organicémonos, o sea, yo necesito saber porque tengo que ahorrar, porque tengo que buscar los espacios, porque tengo que, no sé, pedir vacaciones, digamos. Entonces creo que eso es muy importante para todas las relaciones a distancia en general, o sea, como que organizar, definir cuáles son esos momentos en los que se van a ver y así uno también siente como esa motivación de, bueno, ya queda un mes, bueno, ya quedan 3 semanas, ya no sé qué, siento que así es como la manera en la que realmente se puede y obviamente sabiendo que es algo temporal, ¿no? Porque pues una relación a distancia para siempre creo que sí es bien complejo. Te quiero, Absolutamente de acuerdo. lo otro que te quiero preguntar, que es un tema fundamental. En las relaciones, las familias son muy importantes. ¿Qué piensan los suegros? ¿Qué piensan los hermanos y demás? Entonces, saber si fue difícil para sus familias aceptar, entre comillas, a alguien de otra nacionalidad o de otra cultura, si de pronto alguna vez sentiste rechazo, comentarios inapropiados o como estos estereotipos que también se tienen por parte de algún familiar o parte de algún amigo, no sé.
En nuestra historia específicamente, David nunca había presentado a nadie en la casa. David es de una ciudad muy pequeña en Ohio y es un lugar que es mayoría mexicanos blancos, ¿sí? Los papás nunca habían conocido a una latina, la mayoría de sus amigos están, creo que David vino a conocer latinas estando en DC y fue por mí. Y aunque yo sabía que yo iba a ser la primera persona que iba a traer a la casa y todo, yo estaba segura de que si me iban a querer, me tenían que querer, era así como que yo no estaba dispuesta a fingir ser nadie más o ser diferente para agradar. Obviamente yo quería mostrarme como auténtica y pues ser chévere con él. Yo estaba como siendo flexible y dándome también un poco de compasión para no ponerme como tanta presión de tengo que caer bien, ¿sí? Entonces, desde el principio, las cosas funcionaron muy bien con los papás de David. De hecho, nos conocimos en un viaje al que David me invitó a Florida y nos conocimos en ese viaje. Entonces, fue como que una situación perfecta porque estábamos como de vacaciones, entonces salíamos a comer. Entonces, bueno, pues eran como los momentos en los que ellos me preguntaban cosas, que yo que había estudiado, etcétera. Entonces, creo que de pronto ellos en su cabeza pues sí tenían las preguntas tal vez de, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque ellos sabían que tenía que devolver y pues yo no necesariamente venía a quedarme porque desde el principio pues cuando yo decidí irme no era mi pensamiento quedarme, o sea, yo era como voy a ir un tiempo y me devuelvo. Entonces como que se habían varias preguntas, pero ellos siempre dieron el espacio a David para que él decidiera y como que respetaron ese tema en nuestra relación. Sin embargo, obviamente el tema de cultura pues es prevalente, entonces sí hay asunciones que ellos hacen, sí de pronto hubo algunos comentarios que se hicieron en algún momento, me cogieron tal vez por sorpresa o no estaba preparada, pero yo siento que yo nunca me de manera personal, porque siento que pues ese tema como de la inmigración, de incluso de las drogas, Colombia, de la guilla, de todo eso, es súper prevalente en Estados Unidos, entonces también nunca tomármelo muy personal y simplemente responder, digamos, las cosas que me preguntaban. Por otro lado, mis papás, mi mamá y mi papá adoran a David. O sea, de hecho, yo nunca he tenido un novio al que mis papás quisieran tanto. Con David todo fluyó súper fácil. Al principio, pues, un poco menos rápido. David no hablaba muy español, entonces me tocaba a mí como traducir todo y hay muchos momentos en los que se perdían cosas de la traducción, pero eventualmente pues dando cuenta que necesitaba hablar español, entonces él puso como prioridad aprender a hablar español y cuando yo me mudé a Colombia por 8 meses, él hizo su tarea súper bien, se descargó un montón de cursos, practicando y mejorando su español y así fue, entonces siento que les mostró a mis papás que realmente él quería ser parte como de esta familia, ser parte de nuestra familia y aprender español por mí, pues, o sea, Total, y es un tema complejo porque, bueno, él es norteamericano y siento que a pesar de que obvio hay muchas diferencias, hay otras culturas en las que es mucho peor porque son pues personas mucho más conservadoras y entra el tema de la religión. Y lo que tú dices, es muy feo pensar que uno tiene que cambiar su personalidad para encajar, entonces uno quiere ser siempre genuino, pero hay situaciones que tampoco se lo permiten. Y bueno, al menos siento que aunque no fue 100% fácil para ti, creo que la cosa como que fluyó y también David lo hizo como mucho más fácil al también querer incorporarse a tu familia, aprender español, aprender de la cultura y demás. Entonces, bueno, súper bien. Y aquí me viene la siguiente pregunta, ¿es no pensaron nunca vivir en Colombia? sí, David ama Colombia. O sea, yo amo Colombia, obviamente, pero yo creo que David la ama casi igual. Él, desde la primera vez que fue, quedó como que nunca había salido de Estados Unidos. Entonces, su primer viaje a alguna parte de Estados Unidos fue Colombia. Y Colombia es un contraste demasiado grande con Estados Unidos. Y siempre, o sea, él me ha dicho como tenemos que comprar una casa, tenemos que comprar una finca. Él quiere una finca con vacas y quiere que en algún momento pues lo tengamos como para ir de vez en cuando, o sea, 2 veces al año, cosas, y eventualmente él quiere que nos mudemos y pues a mí me encantaría también, solamente que yo le digo que teníamos que esperar unos años porque no sé si estaría dispuesta a criar hijos en Colombia en estos momentos. Pero sí, definitivamente es algo que hablamos todo el tiempo, especialmente porque o sea, a David le interesa mucho, le gusta Colombia, lo disfruta, todo el tiempo quiere ir, entonces sí. Ay, bueno, súper bien que esté ahí la opción. Y es que sí, los extranjeros se enamoran demasiado de Colombia. Y en estos 10 años, ¿no te ha dado mucho homesick, como esa sensación de extrañar tu casa, tu cultura, tu familia? ¿Y qué hace él en esos momentos en los que a ti te da como ese bajonazo?
Sí, no, definitivamente lo de homesick, yo siento que eso nunca voy a dejar de sentirme homesick, o sea, ya llevo años y sin embargo no es que sea menos que cuando llegué la primera vez, sobre todo las fechas especiales, las navidades, por ejemplo, aquí son muy diferentes a como se vive en Colombia, a lo que yo venía acostumbrada, entonces obviamente al principio, de pronto la primera, entonces, la segunda navidad fue como, wow, qué chévere, wow, o sea, es el 25 es en la mañana, los regalos, tin, tin, pero obviamente ya año tras año, normalmente nosotros no vamos a Colombia en Navidad porque es demasiado costoso, pero la última vez que fui, este último año, alcancé a ir en Navidad, fue la primera vez que fui a pasar Navidad, entre comillas, o sea, fui como para las novenas, etcétera, y David nunca, o sea, yo siempre le hablaba de las Navidades, yo siempre le decía como, baby, es que es que no tienes ni idea cómo es, o sea, eso es una locura, gente está en otro ambiente, yo como que no sabía explicarlo, y yo le decía, tenemos que vivirlo, yo te voy a llevar un día en Navidad y tú vas a darme la razón. Entonces fuimos este último año y definitivamente a mí me dijo, no, o sea, tenemos que sí o sí pasar al menos un 24 o un 31 en Colombia de aquí en adelante, porque él lo pudo vivir y ya pudo como entenderme. Pero sí son las fechas que me dan más duro estar lejos de mi familia. Mis cumpleaños a veces también me duró. Y si hay momentos, o sea, especialmente como momentos especiales que yo quiero compartir, pero esa es la realidad que yo, digamos, de cierta forma tengo que asumir que tengo que vivir Ujú. por otras cosas que estoy como en, ¿me entiendes? Como el hecho de poder estar aquí en esa ciudad que me gusta, con el amor de mi vida, o no poder estar sin familia, tener que hacer cosas a distancia, es simplemente como parte de lo que tengo que aceptar, que tengo que hacer y aunque sea como lo que yo quisiera, de todas maneras, pues nosotros siempre hemos buscado maneras de que, bueno, no podemos tenerlo todo el tiempo, pero podamos tener algo de eso. Entonces, digamos, este año decidimos que mi papá viniera con mi hermana a pasar Navidad aquí y voy a hacer una Navidad a lo colombiano aquí en la casa. Entonces, como que eso me emociona. Claro, claro, total. Y lo que tú dices, uno quisiera tenerlo todo, pero no se puede y al final es como que unas por otras. Ahora que mencionaste las navidades y demás, ¿qué rasgo cultural o qué tradición sientes que es como la que menos te gusta de los norteamericanos? En este caso hablamos de los norteamericanos porque pues es la cultura de tu esposo. Sé que para muchas otras personas en este tema habrán pues mil nacionalidades más. ¿Y cuál es eso que dices como que, bueno, esto sí, esto me gusta? Y viceversa, ¿qué es lo que a él más le gusta a los colombianos y qué es lo que no le gusta? Bueno, ya lo dije, la que menos disfruto es la Navidad, pero porque no puedo evitar pensar en mis Navidades cuando era niña, así como que no puedo evitar compararlas, no puedo evitar sentirme triste porque sé que ya pasó de todas maneras, ya estoy grande, mis primos también crecieron, pero yo tengo mis recuerdos súper vivos de nosotros pasando todas las Navidades en Barichara, corriendo, comiendo rico, hablando con mis tíos y mis abuelos, y era como una casa súper chiquita, completamente llena hasta estallar de gente donde todo el mundo tenía tantas ganas de estar juntos y de verse, que yo, o sea, pues que nunca más he vuelto a sentir, ¿sí? O sea, eso también es como parte de la niñez y lo atesoro. Entonces siento que ver el contraste de, bueno, aquí mañana es un poquito de gente, es de pronto los papás de las hermanas y nosotros, es todo en torno alrededor de los regalos, entonces los niños chiquitos abren y abren y abren y abren regalos por horas y horas y horas. Y como que el sentido de la Navidad, que para mí, en mi vivir y en mi experiencia es estar en familia, pues no se siente, ¿sí? Se siente es como más material, como, ay, el tema de los regalos es muy presente y a mí a veces eso me pone muy triste, que sea como tan material, ¿sí? O sea, ellos hacen lo mejor que pueden y obviamente para ellos es importante mostrarle a los niños que, pues sí, por medio de tal regalo, que tienen amor y no sé, pero yo lo he vivido diferente, entonces no puedo evitar como ver el contraste. Una que me gusta es el Thanksgiving. Y el Thanksgiving al principio me parecía espectacular. Yo decía, wow, o sea, qué chévere tener un día para dar las gracias, como que muy lindo, muy especial reunirse en familia, agradecer lo que uno tiene, como que eso me parecía muy espectacular, especialmente porque yo soy súper partidaria de las prácticas de agradecimiento. Y para mí agradecer es una forma de amplificar lo que uno ya tiene y como que tratar siempre de ver la copa más llena que medio vacía. Pero luego a medida que yo fui aprendiendo de por qué se hace esta tradición, o sea, de dónde viene esa tradición, por qué comen turkey, por qué comen pavo, por qué esta decoración, como que ya entendí, no era todo muy, muy cuento de hadas, ¿no? O sea,
Hay mucho dolor detrás de esa tradición de los indígenas americanos, hay demasiada historia detrás, es una parte muy dolorosa de la historia de Estados Unidos. Entonces, como que haber aprendido eso fue como que me bajó un poquito el telón del show de que yo, ay, qué hermoso, oh, wow, esto está un poco dark. Pero bueno, igual yo trato de hacer como lo que pueda para enfocarme en que es lindo tener para agradecer, es lindo honrar que de todas maneras muchas personas sufrieron ese día y como reconocer la historia. Entonces yo hablo muchísimo con David de ese tema, o sea, a mí me gusta que bueno, que la historia sea clara, ¿me entiendes? Que sepamos por qué lo estamos haciendo y no como simplemente celebrar ahí porque es una tradición. Creo que ese sería por mi lado, por parte de David. Él diría que una de las cosas favoritas o tradiciones favoritas que él había vivido serían las velitas. El día de las velitas fue como, wow, pero ¿y esto por qué lo hacen? Y que Ujú. todo el tema alrededor de las velitas era muy interesante para él. Entonces a mí me ha encantado poderlo compartir con él. Para él es tan parte de nosotros que hay de hecho años que se me han olvidado la fecha y David ha vuelto con velitas a la casa como, oye, se te olvidó el día de las velitas. Ay, qué hermoso. Entonces, sí, súper lindo, él lo tiene muy presente y le gusta. Y bueno, no sé qué parte no le gustaría, estaba pensando eso y no sé qué parte, qué tradición no le gustaría tanto. Creo que su Claro. conocimiento es como más por lo que yo le cuento y pues yo trato de contarle solo lo bueno. Sí, 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 pasa. Entonces, no creo que él pueda decir ahorita que no le gusta algo, pero sí, Bueno, y hay otro tema importante y es la parte económica, porque creo que en cada cultura se maneja de forma diferente. Por lo menos en Estados Unidos y en Europa está muy como el miti miti, pero aquí en Colombia y en Latinoamérica es súper diferente. Y es que las mujeres estamos muy mal acostumbradas, por decirlo así, de que los hombres paguen casi todo, que la primera cita la paga el hombre, que el hombre me recoge, el hombre me lleva, el hombre no sé qué. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes ese tema como de la parte económica y de estos roles de género que tenemos tan marcados en Latinoamérica? creo que desde el principio con David, nosotros, o sea, como que él sabía que mi posición económica era pues la de au pobre, le dicen a las au pairs, somos au pobres, no tenemos suficiente dinero nunca. Entonces, como que él sabía que mi situación económica no era la misma que él, o sea, él tenía un trabajo súper bueno con el gobierno, no sé, o sea, ese tema del dinero nunca fue como, oye, pero entonces tú tienes que poner esto porque, no, o sea, él era como, bueno, pues tú pon lo que puedas, o sea, si yo me ofrecía a pagar algo, ok, pues era porque podía, y si no, pues él sabía que no y ya, o sea, no fue como un tema de que yo sé que hay personas mucho más estrictas en este tema, como tú pones el porcentaje que te corresponde, y la verdad yo no me voy a poner como a pelear. Entonces yo como que, bueno, pues él sabía mis limitaciones y siento que ahora estamos casados y viviendo juntos, yo desde antes de estar casados, desde que decidimos vivir juntos, me di cuenta que, o sea, tiene una forma como de ver la economía familiar que a mí me gusta mucho. Y eso lo aprendí de él, porque mi ejemplo en mi casa fue completamente diferente. Digamos, David tiene una forma de pensar en la que para él el dinero que él hace es de los dos y el dinero que yo hago es de los dos. Entonces al final es sumamos lo que hacemos los dos y de ahí pues de ahí salen las cosas independientemente, se paga si sale de mi banco, si sale del banco de él, es nuestro dinero. Entonces como que yo nunca he sentido que mi plata es como plata y no tengo tanto como tiene David, sino es como, bueno, lo que él hace también lo hace porque yo estoy apoyando, digamos, la economía familiar desde otro ángulo. Entonces, puedo que no genere tanto dinero como él lo hace por su trabajo, pero yo tengo otras formas de contribuir. Entonces, yo nunca siento que no me he sentido menos merecedora de nuestro dinero, o sea, no he sentido como, no me he sentido tímida al respecto y la verdad me gusta pensar que aunque mi contribución a la familia no se traduce efectivamente en dólares, se traduce de muchas formas en las que yo permito también de cierta forma de apoyo a que él trabaje a distancia y genere lo que hace, porque él también se tiene que ir a trabajar, o sea, nuestra relación es un poco todavía mixta, él vive parte del mes por fuera y parte del mes vive aquí en la casa, y si yo no, digamos, no estuviera delante de la casa, no estuviera pendiente de los Airbnbs que tenemos, no estuviese haciendo otras cosas, su trabajo no sería posible. Entonces, yo Claro. siento que soy tan partícipe de lo que él trae como él. Me parece súper importante lo que dices del dinero y creo que es la manera en la que, bueno, yo creo que si tuve la fortuna de verlo en mi casa, de este es el bolsillo familiar, es algo en doble vía y que creo que es de las conversaciones o acuerdos, no sé, más importantes en una pareja, que es la parte económica.
Exactamente. Bueno, y quiero preguntarte, porque no sé si tengas alguna historia que recuerdes, sea chistosa, rara o heavy, relacionada con este tema de las diferencias culturales y demás, que nos quieras contar. Sí, tengo una que, bueno, ya ahorita me puedo reír, pero en el momento fue sumada. Cuando Trump estaba corriendo para presidente la primera vez y estaba haciendo su campaña presidencial, lo entrevistaban y él hablaba pues en televisión, etcétera. Y pues obviamente yo como latina, inmigrante, tengo mi manera de pensar bien firme respecto a Tal. Trump, es todo lo contrario que lo que uno quiere como presidente, especialmente en mi situación. Entonces, aunque obviamente yo, digamos, de cierta forma tengo todos mis papeles completamente legales y no, Trump es como muy extremista y no es una persona que uno sienta que, digamos, se va a sentir más seguro siendo la en este país si él está, ¿no? Él como que motiva un poco a la gente que es un poco anti-inmigración a sacar ese lado no tan bueno. Entonces, ya hemos hablado mucho en la casa con David, le ha dicho que, pues, que yo era súper en contra de Trump y yo esperaba que como él sí podía votar y yo no, pues que él pensara en nuestro como un voto en común y que votara por los dos, ¿no? Entonces que mejor que no votara por Trump. Entonces una vez fuimos a hacer un viaje con los papás de David, entonces prendieron el televisor y Trump estaba en el televisor hablando, pues dando, no sé, haciendo su campaña. Y entonces yo no sabía, o sea, en mi cabeza nunca se cruzó que de pronto los papás de David estaban apoyando a Trump. Salió Trump y yo empecé a decir, no, este man, Dios mío, es lo peor que le ha podido pasar a Estados Unidos. Y yo llegué y dije, literal, así es que yo no sé qué es, por si él o las personas que lo apoyan. Y ahora me da risa. Mamá dice que así como, dijo, nosotros vamos a votar por Trump, dijo ella, ¿no? O sea, que ella y el esposo iban a votar por Trump. Y yo, ah, ya, no, bueno, pues no, no todas las personas. Yo como que ahí de arreglarlo como pude, obviamente me sorprendió muchísimo. Yo sí les pregunté como y por qué, cuáles eran las razones que tenían. Y ellos como que se nos que iba a apoyar muchísimo la economía, pero para ellos era el mejor candidato, ¿no? En el momento. Entonces, obviamente yo dije, ok, sí me sentí como literal moscueche, Claro. pero no, no pasó nada, o sea, no pasó mayores y ya quedó como algo chistoso y no nada, nada malo. Es que es un tema heavy porque independientemente como hoy uno tiene que ser tolerante y todo, pero es muy difícil no tomarse personal esas cosas y esas decisiones de los demás, sobre todo cuando es de una persona pues cercana. Bueno, de este tema hay demasiados mitos. Yo tengo muy presentes muchos porque he tenido la oportunidad de vivir en dos ocasiones como fuera del país y además pues porque soy mujer latina, obviamente me llegan muchos comentarios cuando estoy por fuera. Yo sé que hay muchos mitos relacionados con esto, de las mujeres que nos vamos a otro país porque estamos buscando esposo, porque somos cazafortunas. Hay prejuicios de parte y parte. Creo que obviamente muchos más de ellos hacia nosotros porque nosotros finalmente somos los tercermundistas y entonces es como que sí nos vamos allá en busca de oportunidades, pero no necesariamente esas oportunidades son casarse con un extranjero. Entonces, bueno, hay un montón, pero dejé como las más importantes o relevantes o que creo que tienen más fuerza. Entonces te las voy a mencionar y tú me dices sí, no o depende, no sé por qué. Entonces, la primera es que los extranjeros son muy fríos. A mi parecer, yo creo que depende, por un lado depende de la personalidad, pero por otro lado sí depende también de la geografía, depende de dónde esté esta persona, porque obviamente si nos vamos a Europa, super el norte, donde también es re frío todo, pues o sea, es imposible pensar que un alemán, yo qué sé, va a ser igual de cálido, alegre y que su personalidad y sus actitudes van a ser iguales a las de un costeño, yo qué sé. Eso no va a pasar, Mm. porque eso también afecta un montón. ¿Tú qué opinas? Me da risa porque literal tiene mucho que ver el lugar donde estás y específicamente el clima. Es raro, suena raro, pero Pero es realmente los verdad. países más fríos normalmente tienen gente que es más fría, y la gente que viene de países más cálidos, que están más cerca al Ecuador, son conocidos por ser personas más cálidas. Y esto Ujú. es como extraño, pero es cierto. Entonces, no, no se puede comparar todos los extranjeros como ponerlos en el mismo pote, pero de todas maneras siempre hay como la excepción a la regla. Desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de salir con personas no muy cálidas y también de poder compartir con personas cálidas, a pesar de que sí estaban ahí por los que él es extranjero, igual es una persona súper cariñosa, entonces sí hay excepciones a la regla. También es el tema que nosotros en Latinoamérica
romantizamos demasiado las relaciones. O sea, como que tenemos esa cultura de las telenovelas, de un montón de cosas, y a veces somos también muy tóxicos, ¿no? Entonces, como que el apego emocional y todo esto, que no necesariamente está relacionado como con que tanto ama uno a la otra persona, pero que a veces se entiende así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí era muy raro en España ver cómo mis amigas y sus parejas salían a rumbear cada uno por su lado, a veces pasaba un día y no se hablaban y como que todo bien. Nosotros no somos así, nosotros somos súper intensos, entonces también es muy normal creer que la otra persona es muy fría, es muy parca o es hasta grosera, porque simplemente tiene actitudes diferentes o me habla de manera diferente o no es tan intenso como yo quiero que sea. Entonces creo que tiene también, el componente cultural también está ahí bastante marcado. La siguiente es que los extranjeros son sucios o descuidados. Yo digo que los hay, por supuesto que sí. Hay culturas como las árabes, algunos europeos también, incluso algunos europeos como de estas zonas frías, que no les gusta bañarse, esa es la verdad. Sí, no, o sea, esto de hecho me parece que es más común y sobre todo marcado porque en Colombia yo me he dado cuenta que los colombianos, en general pero los latinos, somos un poco más pulcros y aseados. Mm, Lo que recuerdo es que la gente es muy limpia, muy pulcra, mientras que aquí la gente es un poco más dejada con el aseo tanto físico, personal como de la casa, sus ambientes. O sea, la gente no le pone atención a eso y para mí es algo que yo valoro. O sea, David definitivamente es la persona más pulcra o más limpia con la que yo he salido. O sea, él es en su medida como es, siento que es esto balanceado, pero sí siento que en contraste como con los colombianos como tal, que nos gusta que el perfume, que olera rico, todo ese tema mm. de los olores no es tan pronunciado. O sea, David creo que compró su primer perfume por mí. Entonces, es bastante como extraño porque nosotros le ponemos Mm. mucho énfasis como nos vemos, la ropa que nos ponemos, como leemos, mientras que aquí en Estados Unidos eso es como la menor de las preocupaciones, por decirlo así. Sí, es que somos muy, muy vanidosos. Cuando yo tuve una relación con un brasilero que también son ultra, o sea, yo ahí me sentía la sucia de la relación. Él se bañaba 3 veces al día, súper vanidoso todo, y siento que lo que tú dices, nosotros estamos muy pendientes de eso. No sé qué tan bueno sea, porque seguramente están los extremos y ya entramos a hablar que son, pues, como esta cultura también muy superficial y las cirugías y todo esto demás, pero creo que al irse al otro extremo del descuido, pues definitivamente no. Y bueno, el tercer mito es que todas las latinas se meten con los gringos, ya sea por interés o por la green card, que bueno, también terminaría siendo interés. Yo creo que no, creo que ni todas las latinas son interesadas, ni todos los gringos tienen plata además. Entonces es como que finalmente se pregunta uno, pues, ¿interés de qué? O sea, si se está metiendo pues con un magnate, yo qué sé. Lo que pasa es que hay muchos factores ahí y es que por supuesto hay una mayor calidad de vida en Estados Unidos o en Europa que en nuestros países, entonces pues si a uno se le presenta la oportunidad, si yo me enamoré o si lo que sea y me puedo quedar en ese país, pues voy a tomar esa oportunidad porque es una decisión en pro de mi calidad de vida más que porque este fue mi plan macabro y entonces soy una gold digger y entonces no, creo que en realidad no es así. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es difícil generalizar. Obviamente sí siento, y esto lo he hablado con David porque nos da curiosidad, porque se pueden ver más parejas formándose de hombres americanos con mujeres latinas que hombres latinos con mujeres americanas. Y yo siento que también es el hecho de que de pronto la manera en la que las mujeres latinas y colombianas somos creadas, lo que es ser mujer, ser una mujer buena, etcétera, como que es muy compatible con lo que buscan los hombres y viceversa no funciona tan bien. O sea, un hombre machista nunca va a pegar con una mujer feminista liberal aquí en Estados Unidos, que la mayoría de mujeres buscan es la igualdad, buscan que sean tratadas por Ujú. igual, respetadas, y los hombres, pues latinos, en la mayoría, bueno, no todos, ¿no? La mayoría generalmente es muy machista. Entonces, creo que también es que funciona mejor tal vez que seamos de diferentes culturas y pues si eso funciona y encima de todo pues está atado a eso, que hay una mejor calidad de vida, como tú dices, ¿por qué no? Entonces, sí. Sí, y eso lo hizo súper marcado. Yo he tenido como un par de cuenticos o amores extranjeros, más que relaciones serias, sino como personas con las que he salido y me dicen muchísimo eso, como yo me quiero casar con una
latina, porque es el tipo de mujer con el que quisiera formar una familia, una mujer que sea, pues al final, más de casa, más consentidora, más este prototipo de esposa perfecta, que al final, mm, a ver, no estoy diciendo que todas tengamos que encajar en ese estereotipo, por supuesto que no, pero creo que como tú dices, se entiende mucho más uno con una persona que aunque tenga estos estereotipos y demás, pues no tiene tan marcado el machismo que se tiene acá. Y bueno, ya para empezar a cerrar, yo como les contaba, he tenido casi nulas relaciones con extranjeros. En realidad pasó lo de mi amor brasilero, que las razones por las que funcionó fue que los brasileros y los latinos y los colombianos, perdón, tenemos una cultura muy parecida, tradiciones muy parecidas, entonces siento que ahí nos encontramos muchísimo en eso. Y las otras dos relaciones que tuve, que fueron cortas, como de 3 meses cada una, yo realmente no sentí tanto las diferencias culturales, pero pues sí me pasaron dos cosas que recuerdo y una que mencionaste tú, que fue la del Día de las Velitas, que me parece divino que él le haya dado la importancia que se merece a ese día y que te lleve las velitas y demás, porque a mí me pasó lo contrario. Yo pasé mi primer velita sola en España y fue como que yo estaba súper emocionada por celebrarlo en otro país, buscando a mis amiguitos colombianos y demás, y pues estaba saliendo con este español y le dije como acompáñame, como que le expliqué y le pareció ridículo, o sea, como, ¿qué? O sea, se reúnen a quemar velas y pedir deseos y agradecer, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? Siento que en ese sentido sí como que ahí yo sentí, uy, pucha, esto es algo que de cierta manera tendría que renunciar porque la otra persona no le está dando ningún valor o me tocaría simplemente seguir como celebrándolo yo sola si esto fuera a largo plazo o lo que sea. Y la otra ocasión en la que sentí también como esa diferencia fue con otro español con el que salí y era como que él creía que porque yo venía de Colombia o de un país tercermundista, entonces él era superior, entonces superior en inteligencia, superior en experiencia, superior en todo, entonces era patético porque me preguntaba todo el tiempo como, no sé, si estamos viendo la carta del restaurante, ay, no sé qué voy a decir, filet mignon, cualquier vaina, así como un plato medio exótico, y era como, ¿tú sí sabes qué es eso? Y yo como, "Bueno, ¿qué Qué onda?" ridículo. Era patético, y así era con todo, o sea, como que, no sé, el último iPhone, yo qué sé, salió y me decía, ¿y eso sí llega a Colombia? Y Ay, yo, marica, cállese. no. Sí, esas cosas me pasaban y me parecía también, y a veces también como esos chistecitos de, porque es que estoy allá, como que estoy allá buscando algo aparte y pues a mí siempre me ha parecido eso patético porque yo siento que en realidad esas ínfulas de superioridad realmente lo que muestran es lo contrario, es su inferioridad en muchos aspectos, porque al final yo puedo defenderme y decirle, amigo, ¿cuántos idiomas hablas tú? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Realmente has salido del país para progresar? Porque es que lo critican a uno y es como que no se da cuenta que lo que uno está haciendo allá es querer progresar y avanzar en su vida, tanto profesional como personal y demás. Y son cosas que muchas veces ellos no se han atrevido a hacer ni se atreverán en toda su vida. Bueno, yo eso me lo tomo muy personal. Yo Y también, ¿no? Y te entiendo. Es que, ¿por qué, aparte de todas esas asunciones que tú me estás diciendo, también muestra que es un poco, o sea, que no sabe, o sea, no conoce, no exacto, conoce. Entonces también ahí demuestra un poco su eh, ignorancia. la ignorancia, exactamente. Tal cual. Y otra cosa que me pasó ahí como historia plus, y esto sí, pucha, no lo puedo negar porque es algo que me da risa, pero que pasa y lo he hablado con amigas y es la parte sexual con un extranjero. A mí me da risa porque me parece muy chistoso cuando la otra persona está diciéndome cosas en otro idioma y o me siento en una película porno o ni siquiera le estoy entendiendo si es como otro idioma que no sea inglés o es como que esas cosas me parecen bien particulares y es que en la intimidad entenderse con la otra persona, aunque sea inglés, al principio es raro. No sé si te pasó. De acuerdo, no, de acuerdo. Siempre, siempre igual con cualquier persona es raro porque cada persona es un mundo con una, pues una cantidad de experiencias diferentes y digamos que la intimidad es una parte tan vulnerable de conocer a alguien como tan profundo también, que cualquier cosa que sea como cringe, que sea como medio extraña, rara, que uno no conozca, es como deja una gran impresión. Entonces, sí Claro. siento que pues la intimidad es como la prueba de fuego, de verdad, de si se entiende uno con esa persona o no.
y definitivamente no siempre es fácil, uno no siempre es compatible con todo el mundo y lo que le gusta a uno no le gusta a todo el mundo y viceversa, entonces es un tema complicado. Sí, 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 es un tema ahí bastante particular. Bueno, ya para cerrar, yo desde mi inexperiencia voy a dar como lo que veo de este capítulo y lo que siento que son los pros y los contras de tener este tipo de relaciones o de matrimonios, en tu caso con un extranjero, como las cosas positivas y las negativas, y cerramos con las tuyas, que obviamente tienen mucho valor porque hablas desde tu experiencia. Entonces, para mí positivo sería como la parte del idioma, que puede ser negativo como puede ser positivo, pero siento que como a mí me gusta aprender idiomas, me parece súper chévere que una persona me pueda ayudar en ese proceso de aprender un nuevo idioma. Lo siguiente es que creo que uno sí se vuelve mucho más tolerante, mucho más flexible, mente abierta y demás, como con otras culturas, tradiciones, religiones y demás. Uno puede aprender a ver el mundo desde otra perspectiva. Y la tercera, porque para mí también es muy importante, porque me encanta viajar, entonces creo que sería un aspecto positivo pensar en que obviamente no, el bolsillo no aguanta, pero en mi mundo ideal, poder decir como, ay, este año pasamos Navidad bueno, yo qué sé, en tu país, después nos vamos a mi país, luego vacaciones no sé dónde, luego tal. O sea, como tener la oportunidad de hacer más planes, porque al final siempre van a haber como dos hogares al cual llegar, me parece chévere. Y la parte negativa, yo creo que lo mismo del idioma, pero en la parte que ya les mencioné de la intimidad o la pelea. En la pelea me parece horrible tener que, o sea, pelear en otro idioma es horrible. Y ya me darás o no la razón tú. La siguiente es que las mismas diferencias culturales pueden causar ciertos conflictos, entonces a veces uno no se pone de acuerdo con algunas cosas, no sé, una situación cualquiera, que si yo me vestí de tal manera y entonces para él eso está terrible porque no sé qué, él cree que tiene la razón, yo creo que tengo la razón y son cosas que se crean mucho también como por esas diferencias. Ese es un ejemplo, pero obviamente hay muchas otras situaciones. Y creo que el tercero, que no lo he vivido, pero sé que es súper complejo, es el tema legal, como el papeleo, los permisos de trabajo, todo este tema súper complejo de lo legal, de legalizar como un matrimonio con un extranjero, me parece también una jartera. ¿Cuáles son tus pros y tus cons? Muy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Creo que los míos son muy parecidos. Creo que uno de mis pros ha sido también como que aprender a ser pareja desde otro ángulo, porque todo lo que yo conocía antes había sido pues con una persona de mi misma cultura, donde yo nunca había cuestionado las cosas que yo conocía y que yo daba por buenas, que daba por normales, porque ambos, digamos, estábamos en la misma página, ¿no? Respecto a los sueños de crear familia, cuáles son las reglas en una familia, cuáles son las expectativas, etcétera. Mientras que con David, pues todo me lo he tenido que cuestionar porque no necesariamente estoy asumiendo todo lo que él piensa que es bueno o que es aceptable, también lo debe ser para mí. Entonces, como que construir pareja con una que es de una cultura diferente me ha motivado a cuestionarme lo que yo creo que es aceptable desde mi experiencia, ¿no? Como una pareja monógama, obviamente. Otra parte que me ha gustado es que, digamos, no sé, y esto es aquí un tema un poco difícil porque no es fácil generalizar y no puedo decir que los colombianos son infieles, pero en general el tema del hombre perro en Colombia es como muy normalizado, o sea, como que el hombre perro de cierta forma no es que esté bien visto, pero es como que, ok, bueno, pero es que es hombre, ¿sí? Mientras que el tema de una mujer perra por lo menos es súper mal visto y como que ni siquiera es una mujer perra, es una mujer que está viviendo su sexualidad, ¿me entiendes? Como que ese tema ahí está muy imbalanceado porque todavía el tema de la igualdad de género está muy atrasada. Entonces, aquí el tema de la fidelidad es súper marcado. De hecho, no aquí como motivo de ningún orgullo decir que usted es un hombre infiel, o sea, de hecho puede perder amistades hasta su familia porque es algo muy mal visto. Entonces, como que, digamos, estar con David para mí ha sido chévere en el sentido de que yo con él nunca he tenido absolutamente ningún problema por una persona, o sea, yo no tengo que preocupar si él está de viaje, con quién está, o Sí, sea, de yo estoy como intranquilidad. tranquila, sí, completamente Uy, tranquila todo el cosa que tiempo. no pasa cuando uno es novia. Pues, Por pucha, ejemplo, nosotras no. que somos de ciudad pequeña, eso es uno vivir con el credo en la mano.
Eso es una cruz y yo lo tuve que vivir por mucho tiempo Horrible. y era horrible, o sea, te quita el sueño, te roba la tranquilidad, te hace sentir que te estás volviendo loca, te hace sentir que no puedes confiar ni siquiera en tú misma porque te estás imaginando cosas, eso es lo que dicen siempre, es que te estás imaginando cosas, Ujú. la gente está hablando lo que es, pues tú sabes que todo el mundo sabe dónde está todo el Sí. mundo en cualquier momento, entonces yo venía acostumbrada como a una relación muy dramática, muy llena de chismes, entonces tener esa paz y yo poderme acostar tranquila, que David esté con, él se ha ido a fiestas, se ha ido a despedidas de solteros con sus amigos, donde yo sé que han ido, digamos, a strip clubs, pero yo nunca, nunca en la vida he dado de la fidelidad de David, nunca, nunca. Entonces, para mí ese es el tema. Somos súper, súper honestos el uno con el otro. O sea, tan honestos que te digo, si él está en un strip club con los amigos en una despedida de soltero, él me va a decir. Entonces, para mí vale muchísimo más la honestidad. Obviamente, si de pronto me llegó a incomodar, ay, bueno, pues fueron a un strip club. Yo le dije a él como, ah, no es que me guste, la verdad, preferí que no lo hiciera. Y ya, lo hablamos y ya. Entonces, eso para mí es súper valioso, la tranquilidad. Y creo que el siguiente pro, el último de todos los que considero que hay es el hecho de que David sea americano y le encante tanto la cultura colombiana, ame tanto Colombia, ame tanto mi país y me ha obligado también a verlo y apreciarlo más. O sea, el hecho de ser colombiana me enorgullece más por todo lo que le puedo enseñar a David, por todo lo que él aprecia de mí por ser colombiana. O sea, él todo el tiempo como que resalta cosas de mi cultura, entonces me hace como que darme cuenta tenemos problemas, a veces es un mierdero de país, pero de todas maneras hay cosas muy especiales que no existen en ningún otro lado y que el saber me hace a mí valorarlas. Entonces, eso lo agradezco muchísimo y sé que ha sido posible si no hubiese podido ver mi propia cultura con sus ojos. Y ya para los cons, creo que uno de los cons es que a mí no me gusta ningún deporte, no lo disfruto, no lo entiendo, el que menos entiendo es fútbol americano. Entonces ama, su familia ama, sus amigos aman, él toda la vida jugó fútbol americano, así como yo fui porrista toda mi vida, él fue jugador de fútbol americano toda su vida, entonces para él el tema del fútbol es súper presente, entonces aquí en la casa, si hay partido de fútbol, él no sale de la casa, está aquí en la casa viendo fútbol todo el día, si no es un tema como que lo disfrute, ¿no? Porque igual es prevalente hasta en las reuniones, si hay un Thanksgiving se sientan a ver fútbol, si está Navidad, pues también se van a sentar a ver fútbol, entonces yo he tenido como que tratar de lidiar con este tema. Lo otro es las asunciones culturales que se hacen de parte de los americanos a los colombianos, como que tener que lidiar con preguntas incómodas y como un poco ignorantes, así como te ha pasado a ti, como que eso, el hecho de preguntar a veces demuestra que la persona realmente es muy grande y eso incomoda. Entonces, como que saber cómo con eso, especialmente si las preguntas vienen de parte de su familia o de sus amigos, que me ha pasado. Y yo, la verdad, no soy muy buena aprendiendo que la pregunta me cayó bien. Entonces, si a mí me incomoda, yo voy a decirle, esa pregunta me está incomodando, no me gusta, o bueno, yo lo voy a hacer saber. Entonces, siento que lidiar con eso como que ha sido un tema de balance, no tomármelo todo personal, pero también no dejar de alzar mi voz y cuando no me parece que están diciendo, ¿me entiendes? Súper de acuerdo contigo. Bueno, Nadie, muchísimas gracias por tus historias, por tus aportes en este tema, que realmente me parecía chévere hablarlo porque sé que hay demasiados videos y se ha romantizado demasiado por parte de la mujer como el ir a conocer el amor de su vida en el extranjero. El hombre lo juzga un montón porque obviamente pues el hombre dentro de su envidia, celoso de los hombres extranjeros que se quedan con las latinas. O sea, como que hay demasiadas falsas creencias de ese tema y creo que está bien aterrizar un poco esto sí, esto no, desde pues una persona que obviamente tiene la potestad de hablarlo porque lo está viviendo y lo ha vivido hace ya 10 años, entonces tampoco es como el novio de hace un mes. Y bueno, nada, mi conclusión así chiquita es que creo que al final, más allá de las diferencias culturales, de las religiosas, económicas y todo esto que acabamos de mencionar, que claro que es importante y claro que afecta, creo que lo más importante es que los dos no solamente se amen, que esto pues es fundamental en cualquier relación, sino que realmente tengan la disposición y la madurez, como la responsabilidad emocional efectiva para hacer funcionar las cosas, respetar un montón las creencias y la ideología y todo en lo que el otro cree, celebrar, me parece súper lindo
que pues veo que en tu relación se celebran un montón lo que es el otro. Qué rico tenerte aquí y seguro grabaremos por ahí otro episodio. Lo mismo, me encantó. Muchísimas gracias por tenerme y sí, quedamos pendientes para una próxima conversación. Bueno, a ti, a ustedes por escucharnos, gracias por llegar hasta acá, se nos alargó un poquito este capítulo. Si les gustó, compártanlo, síganos en Spotify, en Instagram y demás. Chao.